Muchas gracias, Román. Continuamos ahora con el grupo de terapia narrativa y quien nos va a exponer sobre él es la compañera Ana Dumitrascu. Gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, intentaré presentar un poco, no tanto lo que hacemos en el grupo o a qué nos dedicamos, porque eso ya está en el póster, aunque también intentaré nombrarlo, sino más bien dar algunos apuntes, a soltar solo algunas ideas, como si fuesen hojas en blanco, sobre lo que es la terapia narrativa, porque creo que es poco conocida a nivel mundial, ya no tanto. Es un enfoque relativamente nuevo, nació en los años 80. Sin embargo, en Australia, que es su origen, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, incluso en Europa, en Inglaterra, ya está bastante desarrollada. Aquí en España no tanto. Ese es uno de los propósitos que tiene nuestro grupo y por eso existimos y tratamos de sobrevivir aquí en el COP, para dar a difundir, para explorar, seguir desarrollando, investigar, si puede ser, y disfrutar del modelo de la terapia narrativa. Os presento un poco primero qué es la terapia narrativa y sobre todo qué no es la terapia narrativa, porque también me parece algo importante. Últimamente parece como que está empezando a salir ideas que se transmiten como si fuesen terapia narrativa. Solo intento quizás hacer un pequeño apunte. ¿Qué tipo de terapia narrativa es la que presentamos nosotros en nuestro grupo? La terapia narrativa es un cúmulo de ideas y prácticas consideradas, al menos yo las transmito como no convencionales, creativas y rompedoras. Como os decía, surgen en los años 80. En Australia y Nueva Zelanda los co-creadores son Michael White y David Epstein. Es un planteamiento tremendamente práctico. De hecho, sus creadores parten de ese planteamiento cuando empiezan a reunir estas ideas y a proponer de qué manera se pueden llevar a la práctica terapéutica. ¿Cómo podemos ayudar a asistir de la mejor manera posible a las personas con las que trabajamos en consulta? Y por último, tengo que deciros que este enfoque, esta charla y el espíritu de nuestro grupo está informado por el postestructuralismo como modelo de base y por las teorías feministas, que es uno de los pilares básicos de la terapia narrativa. Sobre lo que no es la terapia narrativa: no es una técnica literaria, no es psicología narrativa, tampoco es otra terapia que utilice recursos literarios o historias dentro de su proceso, su metodología. Tampoco es una rama de la terapia familiar sistémica, aunque es verdad que sus creadores se formaron en la terapia familiar sistémica, pero como base teórica, como ideas de base, la terapia narrativa se desprende de la terapia familiar sistémica. Tampoco es una rama de las teorías o los modelos humanistas ni los psicodinámicos. Narrativa es un término especial que hace referencia exclusivamente a las ideas y prácticas de Michael White y de David Epstein. Ellos recogen el término narrativa y por eso se llama narrativa, terapia narrativa, de la teoría que propone Brunner, Jerome Brunner, que seguro que nos suena a todos, al menos de primero o segundo de carrera, la metáfora narrativa. Y ahora no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero es una teoría apasionante y sobre todo lo más apasionante es cómo Michael White y David Epstein lo transforman en una práctica terapéutica que se utiliza con las personas que se sientan delante de nosotros o con las comunidades con las que trabajamos. Os voy a soltar simplemente algunas ideas base de la terapia narrativa que son parte de nuestras actividades en el grupo. Sobre estas ideas reflexionamos, intentamos explorarlas y también intentamos desarrollar maneras, adaptarlas a nuestra cultura, porque son ideas que vienen de otras culturas, algunas de ellas, adaptarlas a la cultura y al contexto español en la práctica terapéutica. Algunos principios básicos. Las palabras consideramos que son muy importantes, dicen que crean mundos.
Una frase muy típica de la terapia narrativa es: la persona no es el problema es el problema. Consideramos que todos los problemas tienen excepciones. La terapia narrativa reza de la siguiente manera: las personas damos significado a lo que nos pasa en la vida a través de las historias que nos contamos a nosotros mismos y que contamos a los demás. Todos tenemos varias historias, nuestra experiencia de vida es muy compleja, es imposible contarla de una única manera. Algunas historias que tenemos y que vamos contando son positivas, otras son negativas. Algunas son liberadoras, nos animan, nos promueven para la competencia, otras nos descalifican, nos rebajan, nos patologizan. El relato que elegiremos de todas estas historias que tenemos en nuestra vida será el que dará significado a nuestra experiencia. Por eso le damos tanta importancia a las palabras o al lenguaje que utilizamos. Ese significado será el que determinará la naturaleza de nuestras vivencias y de nuestras acciones. Si predomina una historia saturada de problemas, se nos invita una y otra vez a la desilusión y a la tristeza. En terapia narrativa, la postura que tomamos los terapeutas es descentrada, pero influyente. Consideramos que todas las personas son expertas en sus propias vidas. El rol del terapeuta o de la terapeuta es acompañar, quizás quedarse un poquito detrás, respetar, honrar el conocimiento, las habilidades, las fortalezas y sobre todo los valores, las relaciones significativas que tienen las personas o las comunidades con las que trabajamos. La terapia desarrolla la agencia personal, es un constructo que quizás todavía no está bien traducido porque todavía no existe ningún diccionario del inglés. La agencia personal es intentar que las personas, o entrar en la sala de consulta con la convicción de que las personas son agentes activos en sus propias vidas. Lo que decía antes, todas las personas son expertas en sus vidas. El terapeuta no es experto en la vida de las personas, es experto quizás en una cierta manera de acompañar y de mantenerse con una actitud respetuosa. Consideramos que la identidad es relacional. Construimos nuestras identidades a través de las relaciones significativas que tenemos en nuestras vidas. La deconstrucción es una teoría de base, una idea y una práctica en la terapia. Deconstruimos normas y discursos sociales que contribuyen a generar o a mantener los problemas que afectan las vidas de las personas que nos consultan. La historia alternativa es la historia que las personas prefieren, que eligen. Ellos lo determinan, nuestros consultantes. No somos nosotros los que nombramos cuáles deberían ser las historias preferidas o alternativas. Una novedad de la terapia narrativa, o al menos algo que a mí me atrae muchísimo, es que introduce el contexto. Considera que los problemas se crean en un contexto social, cultural y sobre todo político. Y dentro del contexto político incluye la práctica actual en psicoterapia. Esto es algo apasionante. Algunas de las prácticas con las que trabajamos en terapia, y no solo en contextos terapéuticos, solo os los voy a nombrar y os daré algún ejemplo de preguntas, porque la terapia narrativa se basa en preguntas de alguna de ellas. Las conversaciones de externalización, que consisten en crear distancia entre la persona y el problema. Las conversaciones de reautoría, y os voy a poner un ejemplo de un trozo de diálogo, de conversación de terapia. Estabas más preocupado por ti que por tu madre. ¿Qué dice eso de lo que es importante para ti, lo que valoras en la vida, lo que aprecias, lo que quieres proteger? Cuéntame más sobre la historia de ese valor en tu vida. Las conversaciones de remembranza, que incluyen a otras personas significativas en la vida de la persona. Las conversaciones de testigos externos, conversaciones que sacan a luz excepciones al problema, conversaciones de andamiaje, y los documentos terapéuticos, que es lo que los autores llaman terapia relatada, que consiste en
hacer más significativos los logros en terapia. Y estos son los contextos de aplicación. Prácticamente se puede aplicar en cualquier ámbito, tanto terapéutico como no terapéutico. Destacamos las prácticas narrativas colectivas, que trabajan con comunidades que han sufrido traumas o no necesariamente, y algunos apuntes sobre investigación que ya se están llevando a cabo. El último y el más interesante, que ni siquiera todavía puedo dar datos, son los descubrimientos recientes en el campo de las neurociencias. Sabéis que se está estudiando ahora mismo qué es lo que lleva a las conexiones, a que se realicen las conexiones neuronales. ¿Qué hay detrás de la conexión? Ya sabemos cómo se realiza una conexión neuronal, pero detrás de eso, ¿qué hay? Pues parece que detrás de eso hay historias. Las neuronas se conectan a través de historias. En esto trabaja nuestro grupo. Os invitamos una vez al mes, normalmente el último miércoles de cada mes. Estamos por la mañana de 10:30 a 12:30. Sale siempre la fecha publicada, si no se me olvida avisarla. Muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis y lo que queráis.